bienvenida a esta hora al doctor Hernán Pérez Luz, jurista, a quien le agradezco esta mañana por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos, doctor. Bueno, como ya lo mencionábamos, pues en estos momentos en el que el país atraviesa por una emergencia sanitaria que ha ocasionado una crisis económica y social, comenzamos a escuchar denuncias que hablan de actos de corrupción en medio de esta pandemia, gente que se estaría aprovechando de las circunstancias en la adquisición de insumos necesarios para salvar vidas y proteger a quienes están en primera línea. Han decidido aprovechar estas circunstancias, según esas denuncias, para adquirir estas cosas con sobreprecios. ¿Cuál es su opinión o su análisis ante esto, doctor? Bueno, realmente causa indignación, demuestra que el tema de la corrupción es un fenómeno mucho más profundo, mucho más grave del que generalmente se tiene, y es algo que se venía ya diciendo desde antes de esta crisis. Esta crisis lo que ha hecho es simplemente desnudar un asunto, un problema muy serio que tiene el país para salir adelante, y es esta falta de controles, falta de seriedad, falta de honestidad por parte de los servidores públicos y básicamente un altísimo grado de impunidad. Es impresionante, causa repulsa pensar que en la mitad de esta crisis donde se está jugando la vida de miles de ecuatorianos, haya gente todavía que se dedique a este tipo de prácticas. Esto demuestra el estado de descomposición que nos ha dejado los 12 años y más de correísmo, la profunda corrupción que ha habido en el Ecuador ha logrado realmente vencer a todos los obstáculos culturales, sociales, y hoy en día la corrupción es algo normal en el Ecuador. Así que este es un tema que debe convocarnos a los ecuatorianos, convocarnos a la sociedad civil para buscarle una solución definitiva e iniciar realmente un capítulo diferente de un Estado diferente. Ahora, doctor, pero ¿cómo explicar que de repente no sucede en un solo lugar? Porque si bien las denuncias comenzaron con lo que sucedería en la adquisición de estos insumos en el hospital de Ceibos, acá en Guayaquil, lo cierto es que comenzaron a replicarse este tipo de denuncias en hospitales de Babahoyo, de Ibarra, de Machala. Parecería el mismo esquema y da la casualidad que es en la adquisición del mismo tipo de insumos. Hablábamos de las bolsas para poder tener ahí los cadáveres, las personas que fallecieron, ¿no?, por COVID-19. ¿Cómo explicar eso? Lo que parecería un esquema de manejo, porque las denuncias son similares. Es que la salud pública ya estaba tomada por la corrupción antes de la crisis. Entonces simplemente ha sido un asunto de tiempos. Pero los hospitales públicos, lamentablemente, se habían convertido ya en un botín político, en un botín de reparto de corrupción. Esto es una de las cosas más graves que ha habido en el Ecuador. Aquí se usa mucho la frase de traición a la patria, somos muy generosos en tildar de traidores, pero esto simplemente es realmente casi una traición a la patria. Es decir, la salud pública había sido ya tomada por redes de corrupción. El economista Rodríguez, que trabaja en la Comisión Nacional Anticorrupción, Comisión Ecuatoriana Anticorrupción, ya nos había dicho que solamente en adquisiciones del Seguro Social hay una pérdida anual por sobreprecios de 200 millones de dólares. ¿Se puede imaginarse, elige esa barbaridad? Bueno, el problema es ese. La salud pública ya había estado tomada por la corrupción y aprovecha, obviamente, la laxitud de los procedimientos de adquisición, que como siempre en toda emergencia es algo normal, que tiene que haber una mayor agilidad para enfrentar este tema de las adquisiciones de bienes y servicios. Ahora realmente hemos caído, pues, simplemente las adquisiciones siguieron el patrón de corrupción que ya había venido estableciéndose en el Ecuador. Pero y ahí le hago dos preguntas, doctor. Usted bien ha señalado que esto no es nuevo para el país, que ya desde hace algún tiempo se viene cuestionando lo que sucede en los hospitales de la red pública, lo que viene sucediendo con el proceso de adquisiciones y esa relación con proveedores en el IES. Pero ante eso, precisamente el gobierno
cambió su metodología de adquisición para dejar los procesos transparentes durante esta emergencia por la pandemia. Entonces, ¿qué falló ahí? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué precedente marcar ahora entonces para que esto no se repita? Porque yo creo que las cosas se vuelven mucho más sensibles cuando hay situaciones como esta, cuando en el país veíamos cómo la gente moría por falta o de medicamentos, la situación que pasaba en los médicos que estuvieron expuestos por falta incluso de implementos. Entonces, cuando se comienzan a adquirir estas cosas y de repente nos enteramos que vienen con un sobreprecio porque hay quien buscó lucrarse en medio de esta situación, ¿qué precedente entonces marcar? Bueno, básicamente aplicar el rigor de la ley. Si aquí en el Ecuador, con motivo de esta crisis y con motivo de la corrupción que se ha revelado en esta crisis, no hay personas detenidas al más alto nivel, no solamente a los mandos inferiores y medios, sino a todos los niveles, obviamente, que se demuestre o que hayan serios indicios de responsabilidad penal. Estas personas tienen que ser procesadas y sentenciadas con el mayor rigor de la ley. En el Ecuador el problema es la impunidad, Liz. Ese es el problema más grande que ha tenido el Ecuador. Aquí se viola la ley, se violan las reglas y no pasa nada. Las personas que son responsables evaden la responsabilidad, las sanciones legales. Entonces, obviamente, este es un tema que se repite y se volverá a repetir. Con respecto a los cambios del que ha implementado el gobierno, uno de esos cambios, me entiendo ahora último, es el de centralizar o hacer más riguroso la centralización en el proceso de adquisiciones. Ese es otro error. El centralismo no es una solución a la corrupción. Es más, lo que hace es simplemente incrementar el nivel de corrupción. Eso ya se ha demostrado, hay estudios, etcétera. Así que si es por ese lado, creo que eso no va a funcionar. Lo que tampoco va a funcionar es si esos nuevos procedimientos de adquisición son manejados por las mismas personas. Ese es el problema. Yo creo que aquí hay un problema de que no ha habido una mano dura, esperemos que lo haya, con respecto a estas prácticas de corrupción en medio de la crisis. Pero le repito, este es un problema que se venía arrastrando antes de la crisis. Lo que ha hecho, obviamente, lo que ha hecho ahora es simplemente poner a la luz, desnudarnos a un estado de tal grado de corrupción que no se detiene, inclusive en momentos en los que está en juego la vida de miles y miles de personas, de ecuatorianos, y el dolor y sufrimiento de tantas familias que se han visto afectadas por esta crisis sanitaria. Ahora, pero desde la semana pasada estas denuncias no solo girarían en torno a lo que sucede en el sistema de salud. La semana pasada se denunciaba que habría un sobreprecio en la adquisición de 7.000 kits de alimentación por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, un proceso que quedó frenado y que ahora está en manos de Contraloría. Pero ¿cuánto pueden avanzar estas instituciones como la Contraloría o la Fiscalía cuando el país todavía no se está desenvolviendo pues dentro de esta nueva normalidad al ritmo habitual? ¿Qué podemos esperar en ese sentido entonces? No sé si los medios de comunicación como el canal, como Teleamazonas y otros, ese es un punto importante, en la medida en que se mantenga la presión de la opinión pública sobre estos casos. Yo creo que la Contraloría, a pesar de las limitaciones naturales que está... Bueno, estamos teniendo ciertos inconvenientes con la comunicación con el doctor Hernán Pérez Luz. Esperamos retomar el contacto. Estamos haciendo un análisis de lo que está enfrentando el país tras las denuncias de corrupción que hablan de la adquisición de insumos necesarios para afrontar esta pandemia del COVID-19 y cuyos elementos habrían sido adquiridos con sobreprecio. Una situación que se replica en varios hospitales del IES en el país. Y no solamente ahí, sino que se extienden, pues, como mencionábamos también, ahora hay una denuncia sobre la adquisición de 7.000 kits de alimentos por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Temas que están en análisis. Doctor, tenemos la comunicación interrumpida. Quiero saber si es que me escucha bien. No, yo le escucho bien, Liz. Perfecto. Retomemos entonces su contestación, porque es en la que teníamos problemas sobre esto que yo le mencionaba de si realmente las instituciones como la Contraloría o la Fiscalía pueden avanzar al ritmo que el país quizás espera tras las denuncias presentadas
de casos de corrupción en medio de esta pandemia? Yo creo que sí. Yo creo que la Contraloría, a pesar de las limitaciones que tiene el sistema del sector público, obviamente, como lo tenemos todos, yo creo que sí ha dado muestras inclusive de que puede avanzar en estas investigaciones, no quizás al ritmo que esperábamos, pero este tema tampoco puede quedar detenido. Les quiero repetir, en estos días, en estos momentos, en estas semanas, no sabemos y no sería nada raro que se esté tejiendo más actos de corrupción de los que han salido a la luz pública. Hoy en día, aprovechándose de esta pandemia, aprovechando... Bueno, lamentablemente tenemos problemas, la entrevista es vía Skype, como ustedes lo saben, pues es la forma que tenemos ahora de comunicarnos con nuestros invitados dentro de esta fase del distanciamiento social. Lamentable, bueno, ya decía el doctor que él cree que sí se puede avanzar al ritmo que el país demanda para esclarecer estos casos de corrupción. Preocupante que lo que él acaba de decir, que él cree que no serían los únicos hechos de los que vamos a conocer durante este tiempo, sino que saldrían más casos quizás a la luz que develen la corrupción, actos de corrupción que se han dado durante esta emergencia que afrontamos a causa del COVID-19. Son las